Les saludo una vez más en el nombre del Señor. Debo reconocer que pensaba utilizarlo, pero se me quedaron en el vehículo, así es que, bueno, voy a leer un pasaje bíblico, así es que no va a ser difícil para que podamos leerlo desde acá. Y quisiera que nos concentrásemos en un tema que de alguna forma es una extensión del que compartí la última vez que estuve con ustedes, y espero que sea de bendición, de edificación para la vida de la iglesia. Pido disculpas anticipadas porque, como decía el pastor, tendremos que retirarnos una vez terminada la predicación. Tenemos un vuelo poco después de las 3 de la tarde. Volamos a Uruguay, estamos una hora en nuestra casa y tenemos que tomar las maletas. Vamos viajando a Guatemala con mi esposa, tenemos que participar de algunos eventos y compartir la palabra la semana que sigue, la subsiguiente. Así que les ruego sus oraciones para que el Señor nos fortalezca y podamos entonces ser de bendición también a la alianza que esté misionera en Guatemala. Así que desde ya que el Señor bendiga todo lo que Él está haciendo en esta iglesia y por supuesto en la iglesia cristiana a través del mundo. Bien, voy a compartir con ustedes un pasaje, es un versículo bíblico que seguramente ustedes han escuchado en muchas oportunidades. Es un pasaje que corresponde tal vez al último mensaje o a la última predicación, a la última consignación escrita de las palabras de Jesús. En el libro de los Hechos se registra esa última palabra. Y a veces me pregunto, ¿qué diríamos nosotros o qué herencia en nuestras palabras o en términos de mandato le dejaríamos al resto de las personas para que sigan avanzando y sigan adelante si es tal vez el último momento en términos humanos que lo vas a ver, ¿no? Y Jesús dice allí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras de Jesús consignadas en términos escritos, su última predicación, sus últimas palabras para sus discípulos. Aquí hay una herencia, hay una historia, hay el peso de una misión que la iglesia debe asumir para seguir realizando la labor que Jesucristo comenzó. Y sobre eso vamos a dialogar el día de hoy. Pidamos dirección al Señor, ¿les parece? Oramos con humildad para que el Señor hable a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora delante de tu presencia. Esta es tu palabra, Señor amado. Y con mucha reverencia nos dirigimos delante de ella. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida por medio de tu bendita palabra. Que en esta hora nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos delante de tu presencia para escuchar tu voz, pero sobre todo, Señor, que tengamos esa capacidad humilde de escuchar lo que viene de ti, de escuchar tu dirección, de escuchar, Señor amado, la bendición de tu palabra, pero sobre todo aquella corrección si es necesario en nuestra vida, como también, Padre, la orientación necesaria para que nuestras vidas, para que esta iglesia, para que tu iglesia a través del mundo siga adelante perseverando de acuerdo a la misión que tú has dispuesto en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Eres bueno con nosotros, eres lleno de misericordia y en esta hora, por esa gracia y por esa misericordia, podemos entonces estudiar juntos tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije, este mensaje de parte de Jesucristo es esencial para la vida de la iglesia. La última vez que estuve con ustedes, estuvimos analizando algunas perspectivas. Solamente voy a recordar algo para que enganchemos. Si alguno no estuvo, al menos va a recordar algunos aspectos relevantes, ¿no? Tenemos algunos fenómenos que se dan en el contexto actual y que de alguna forma generan como una tensión frente a este mandato de parte de Jesucristo. Tenemos, y mencioné dos fenómenos que se están dando en esta era que algunos definen como poscristiana o de la posverdad, el cierre de iglesias, como les decía, de que en aquel tiempo que de acuerdo a las estadísticas nuevas, lamentablemente, hay más cierre de iglesias que plantación de iglesias. Hay también otras dificultades bastante complejas como la reconversión de templos. Algunos recordarán que les mostré unas imágenes, ¿cierto?, con cómo algunos templos estaban teniendo nuevos usos y lamentablemente se estaba perdiendo la esencia de lo que significa también la santidad de algunos lugares y por supuesto la dedicación de algunos espacios para la adoración y para la enseñanza de la palabra del Señor. También les compartía de que existen algunas divergencias respecto de lo que significa crecimiento. En algún momento
la idea del crecimiento siempre se ha centrado en el elemento numérico. Sin embargo, la palabra del Señor nos insta a pensar que tenemos que considerar una serie de otros aspectos que son esenciales para que la iglesia crezca integralmente, ¿cierto? En todas las áreas. Y entonces mencionaba esto. El crecimiento de una iglesia tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, la espiritualidad. Una iglesia tiene que crecer en espiritualidad. No tiene sentido crecer en números si ese número no representa una espiritualidad profunda, ¿cierto? Que se dirija, por supuesto, en todos sus caminos bajo la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. No es simplemente tener cada vez un grupo mayor de personas, sino que esas personas sean adoradoras del Rey, ¿cierto? Que sean personas que realmente busquen al Señor, que sean personas que tengan intencionalmente una búsqueda profunda de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cualidades como la encarnación, que quiere decir ser capaz de comprender, así como Jesucristo se encarnó en la realidad humana, que nosotros también seamos capaces de encarnarnos en la realidad, en el dolor, en el sufrimiento. La fidelidad, por la cual es medido cada persona a través de las Escrituras y todas las personas que han servido a través de la historia. Crecer en fidelidad es esencial. Ninguno de nosotros es totalmente fiel el día que llegó a conocer al Señor. Y probablemente estamos en un proceso de aprender en qué áreas y de qué forma tenemos que crecer en fidelidad. Así también tienen que haber algunas dimensiones. ¿Y la numérica? Por supuesto que sí. Creo que todos queremos crecer. ¿La iglesia quiere crecer? Sí, eso es obviamente una intención profunda de todo aquel que conoce al Señor. Queremos que más personas conozcan al Señor y queremos que muchos más sean parte de la vida de la iglesia. Pero además de crecer en este aspecto numérico, queremos que la iglesia crezca bien. Es decir, tiene que crecer en gente arrepentida, en gente que sea capaz de relacionarse con Dios desde el marco de la humildad, desde personas que reconozcan que en sí mismas no tienen salvación, sino que la salvación viene del Señor. Y por lo tanto, estamos delante de personas que van a ser parte de la iglesia. Como digo, no es simplemente un número, son personas que son parte de la iglesia. Y en esto hay un cambio sustancial. Muchas personas dicen, yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia. En realidad nosotros somos iglesia, no vamos a un lugar, somos algo y eso nos define. Y como somos iglesia en el trabajo, somos iglesia en el lugar de los estudios, somos iglesia en el hogar. Somos iglesia, no vamos a un lugar. Por lo tanto, las dimensiones tienen que estar bastante claras. ¿Queremos crecer numéricamente? Por supuesto que sí, pero también debemos crecer en términos orgánicos. El relacionamiento entre nosotros, la capacidad de organizarnos, la capacidad de trabajar juntos en función de metas, de objetivos definidos. La iglesia debe crecer también en lo conceptual, que tiene que ver con el conocimiento, la profundización en la palabra. Una iglesia necesita que las personas sean estudiosas de la palabra del Señor. Ustedes y yo somos bombardeados todo el tiempo por ideología, filosofía, que intentan socavar todo tipo hoy en día, además de valores cristianos. Entonces, ¿cómo una iglesia va a avanzar si simplemente se enfoca en un aspecto y no se enfoca, por ejemplo, en la necesidad del crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor? La palabra del Señor es la base de la vida de la iglesia y por lo tanto una iglesia tiene que conducirse con un buen plan de estudio, un buen plan académico, una alimentación constante en la palabra del Señor, pero fundamentalmente con la voluntad intencional de cada uno de sus miembros en crecer en el conocimiento de la palabra. Eso debe ser así. Y también tenemos la dimensión diaconal que tiene que ver con el servicio. ¿No fuimos llamados para servir? Jesucristo dijo, y lo dijo literalmente, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y esa es la invitación a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora pueden conectar las ideas, ¿cierto? Si queremos que nuestra iglesia crezca integralmente en todas las áreas, entonces necesitamos gente que sirva para que la iglesia crezca integralmente en todas las áreas. Cada uno de ustedes y cada uno de los miembros de la Iglesia Universal que el Señor ha levantado es absolutamente esencial para que esto ocurra. Todos son importantes y todos tienen un lugar. Todos hemos sido llamados. Algunos tienen funciones más visibles que otros, pero ¿quién puede decir que aquella persona más anónima o invisible en la vida de la iglesia es menos importante para el Señor? Todos son esenciales, todos son importantes en la función y en el lugar en el que el Señor lo coloque. Entonces necesitamos personas que avancen y crezcan con esta idea. Mencionaba esta frase del doctor Orlando Costa la última vez
y la repito, él dice así, ¿no? Dice, se puede decir que la iglesia crece integralmente cuando recibe nuevos miembros, se expande internamente, profundiza sus conocimientos de la fe y sirve al mundo, pero crece cualitativamente cuando refleja en cada dimensión espiritualidad, encarnación y fidelidad. El crecimiento numérico por sí solo se convierte en obesidad, el orgánico en burocracia, el conceptual en abstracción teórica y el diaconal en activismo social. Ninguno de ellos funciona adecuadamente por sí solo. Si nosotros enfatizamos uno de ellos, nos vamos a equivocar. Necesitamos la integralidad. Que todo esté integrado, porque finalmente eso es lo que implica ser verdaderamente iglesia. Entonces, necesitamos crecer, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, en el conocimiento de Dios y en su voluntad. Necesitamos crecer en aplicar con sabiduría y comprensión espiritual la voluntad de Dios. Necesitamos crecer en un estilo de vida que honre y agrada al Señor en todas las áreas. Tenemos que ser consecuentes, una vida en santidad. ¿Qué sentido tiene decir que soy parte de la vida de la iglesia o que soy iglesia si mi conducta no refleja eso? Vidas en santidad, que marquen una diferencia, un estilo de vida distinto en medio de esta sociedad. Crecer en dar buenos frutos, crecer en la fortaleza que viene del poder de Dios, crecer en paciencia y perseverancia, crecer en gratitud. A veces tenemos solamente reclamos y peticiones para el Señor, ¿no? Crecer en gratitud delante del Señor, crecer en gozo, crecer en alegría, crecer en identidad, crecer en pertenencia, crecer en propósito, saber por qué estoy aquí, por qué me rescató el Señor y por qué me puso en esta iglesia a servir. Y entonces sirvo al Señor con integridad, con ánimo, y recuerdo las palabras de Jesucristo: recibiréis poder. Si uno cree que esto va a ser en la carne o va a ser en las fuerzas propias, está equivocado. Jesucristo dijo, sabía que este tiempo iba a ser demandante. Él no predicó solamente para el primer siglo de la iglesia, predicó para el hoy. Su palabra es viva y eficaz. Hoy está presente en medio nuestro. Y entonces nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra original en griego quiere decir mártir, ¿sí? Alguien que está dispuesto a dar su vida en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y agrega un poco más adelante algo que había leído mi hermano al principio, solamente que en otra versión. Dice así: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, ¿cierto? La iglesia asumió el mensaje de Jesús y comenzó a experimentarlo de forma integral en todas las áreas. Miren, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que sirvió de forma integral, aplicando el mensaje de Jesús, comenzó a ver las conversiones y comenzó a experimentar un crecimiento real y verdadero. Un crecimiento correcto de personas arrepentidas delante de la presencia del Señor. De personas que declaran su necesidad delante de la presencia del Señor. De personas que quieren caminar con Cristo, que quieren parecerse a Él. Cuya identidad no está definida por los valores de este mundo, sino que está sometida a lo que el Señor quiere. De esta forma, entonces, crece la iglesia. No es simplemente, como decía, crecer en términos numéricos, sino que implica tener una vida. Ahora dígame usted, ¿qué es más difícil? Esto requiere algo que no todas las personas están dispuestas a dar. Esto requiere un concepto, y lo voy a mencionar al final, pero ya lo adelanto, que se llama consagración. Esto requiere consagración. Porque aquí no se da una parte de la vida. Aquí no se da una parte del tiempo. La gente que participa de esto no da de sus recursos, da de lo que el Señor le da. Hay una diferencia grande, ¿cierto? No doy mi tiempo, doy el tiempo que Dios me ha dado.
No doy mi esfuerzo, doy la capacidad de esfuerzo que el Señor me ha entregado. No doy mi vida, doy la vida que el Señor me ha regalado para servirle. Es lo de Él, es lo que Él ha hecho en mí. Consagración. ¿Alguien quiere ver crecer la iglesia? ¿Alguien quiere entonces ver que la iglesia avance en todas las áreas? ¿Tenemos esa convicción como iglesia? Consagración. Miren las expresiones que vienen después. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estoy mencionando 5 versículos y hay unos 22 a 25 que hablan de este proceso de crecimiento en el texto de los Hechos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el problema con estos pasajes? Es que, como alguien dice, a veces tenemos una hermenéutica del atajo. Leemos el resultado, pero no el proceso. La iglesia escuchó la palabra del Señor, la aplicó, no solamente creció en número, se expandió. Miren la imagen, las imágenes más oscuras son del primer siglo, las siguientes son del segundo siglo y las imágenes más tenues dentro de la línea roja que representa el Imperio Romano de aquel tiempo es el tercer siglo. Es decir, en ese periodo de tiempo la iglesia se expandió casi a todo el Imperio Romano. Un crecimiento de un grupo de personas que escuchó la palabra del Señor y dijo, sí, toda mi vida es de Él. Toda mi vida es de Él y voy a caminar con Él. Esa iglesia creció de forma numérica, por supuesto, pero también creció en términos geográficos, transculturales, en términos de servicio, en términos orgánicos. Creció en conocimiento de la palabra, creció en términos espirituales y por supuesto que creció en fidelidad. Y el Señor añadía. ¿Cuál es nuestro problema cuando leemos esto? Una hermenéutica muy básica. Como dije ahí, algunos leen el resultado como si el resultado fuese el todo, como si que 5.000 personas se conviertan no necesitas un tipo de trabajo o un esfuerzo detrás. El problema, dice, no es el anhelo, el propósito que surge de esta lectura, sino la forma en que lo interpretamos. En el mundo de los atajos, donde la gente no quiere experimentar los procesos, se utiliza la hermenéutica del atajo. El tema no es, mucha gente no se plantea cómo vivir la vida cristiana para que el Señor añada, sino más bien cómo hacemos para que pasemos de 3.000 a 5.000. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces estamos mirando el resultado, pero no el proceso. ¿Y qué necesita la iglesia? ¿Simplemente apuntar a un resultado? Nosotros apuntamos a un proceso porque el primer desafío de la iglesia es ser iglesia. Ese es el primer desafío. Desde ahí entonces es que el Señor por supuesto nos va a bendecir en todas las áreas y por supuesto que si el Señor quiere dar cientos y miles de convertidos, Él lo va a hacer por su buena y maravillosa voluntad. Como dice ahí, hoy queremos los mismos resultados pero sin dar el esfuerzo que otros dieron para lograrlo. Esto no fue gratis. Miren, la forma en que la iglesia, para que nos comparemos con el proceso y no con el resultado, ante la falta de recursos, ¿cómo la combatieron o cómo la enfrentaron? Con comunión, con generosidad y con ayuda mutua. Ante la oposición interna, con diálogo y con disciplina. Ante la frustración, con nuevas formas de servicio. Ante el sufrimiento, con alegría y con fidelidad. Ante las políticas públicas anticristianas, vivieron con determinación un influyente estilo de vida cristiano. Ante el relativismo filosófico de aquel tiempo, predicaron el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios, la verdad absoluta frente al relativismo. Ante la oposición de un imperio, vivieron como miembros del reino de Dios. Esto es lo que nos define, dijeron ellos. Y finalmente, ante las leyes que alentaron una persecución, dieron su vida. Así enfrentaron. Ese fue su proceso. Y entonces el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos.
¿En qué pie estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra expectativa? Ustedes como iglesia, otras iglesias que hemos conocido, otras iglesias en las que hemos servido, yo no conozco ninguna iglesia que no quiera crecer. Todas quieren crecer. Me pregunto, ¿todos estamos dispuestos a este proceso para que el Señor dé lo que Él quiera dar? Debemos compararnos entonces, en primer lugar, no con el resultado, sino con el proceso. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros frente a los desafíos contemporáneos? Si miramos nuestra realidad hoy y pensamos en una iglesia que sufrió muchas y extremas dificultades para seguir adelante sirviendo al Señor, contexto en el cual creció integralmente, menciono solamente algunas de ellas, ¿no? Algunos desafíos como los que tenemos acá internos: baja de la membresía, disminución de la vocación ministerial, crecimiento de la condición pasiva y del nominalismo. Mucha gente está, pero no está. A veces aporta económicamente, pero no compromete toda su vida para el servicio. El socavamiento de la mente bíblica y de la cosmovisión cristiana, el sincretismo religioso, a mucha gente todo le sirve. El liberalismo teológico, que tanto ha reflotado los últimos años y que tanto daño está provocando, aceptando ideologías como si fuesen el mero consejo de la palabra del Señor. Creo que no podemos aceptar ese tipo de cosas. El debilitamiento de la obra evangelística y misionera. Problemas externos, crisis social, crisis financiera, secularización, irrelevancia de la fe, una ética situacional, una nueva religiosidad. Hay gente que, no digo usted, digo con mucho respeto, pero hay personas que no logran a veces diferenciar lo que es una oración en el espíritu de lo que es un estado de meditación trascendental. ¿Se nota lo que digo? ¿Sí? No sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Hoy en día todo se vende como si fuese absolutamente lo mismo. Crisis de liderazgo, desarrollo de políticas que no responden a los valores absolutos, lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Leyes que desconocen una base moral objetiva. ¿Tenemos desafíos hoy como iglesia? Tenemos enormes desafíos. Y además tenemos la diferencia entre nuestras generaciones. Las personas que tenemos ya cierta edad tenemos cierta forma de entender la realidad. Pero ¿cómo es con sus hijos? ¿Con los nietos? El mundo en el que vivimos es complejo. Entonces, hay muchos desafíos para la iglesia de hoy. Y hay 4 grandes problemas en los que quiero resumir los desafíos que podemos enfrentar. Primero, el desafío de la ambigüedad. Hay mucha gente que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Yo no sé, a algunos les parece que es como un texto bíblico, pero en realidad no está en ninguna parte en la Biblia. ¿Sí? Haz lo que digo, pero no lo que hago. Y en el fondo es, sí, lo que estoy diciendo es correcto, pero a veces yo no lo reflejo con mi vida. ¿Ven? Entonces hay un sentido de ambigüedad detrás de esa frase. En realidad el compromiso tiene que ver con demostrar con mi vida las convicciones, no a la ambigüedad. El silencio. Algunos dicen, para evangelizar no hace falta hablar, solo tener un buen testimonio. Y en realidad el evangelio requiere proclamación, el querigma, el llevar la palabra del Señor. Es inevitable, hay que hablarlo. El desánimo en muchas personas ante estos desafíos. Y el último, uno que me preocupa bastante, que es la indiferencia. Porque la indiferencia puede ser muy solapada. Uno puede estar sentado en un culto, pero estar con el corazón en otro lado. Y eso pasó a través de toda la historia. Una gran crítica de Dios a su pueblo en algún momento de la historia era ese. Sí, dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Ven? ¿Cuánto de ese mal es posible que exista hoy también? Indiferencia. Una encuesta de la Universidad Católica del año pasado, que la publicaron hace un par de meses atrás, nos dice que por primera vez en Chile, en la historia de Chile, son más las personas que dicen no tener ninguna afiliación religiosa y no tener ningún interés de afiliación religiosa por sobre el mundo católico y el evangélico. Primera vez en la historia que tiene el primer lugar. Quiero decir con esto, es que pusieron en la encuesta el ateísmo y el agnosticismo, que eran grandes males hace 2 años atrás. Es que ni siquiera se quieren definir como ateos porque eso ya es una definición. Ni siquiera quieren decir que es agnóstico porque también es una definición que involucra una base de conocimiento.
Ni siquiera eso. ¿Algo? ¿Te interesa algo? Nada. No me interesa nada. Ese es el problema. Una indiferencia total en la sociedad. Y la pregunta es cómo eso está impactando la vida de la iglesia. La esclavitud de la indiferencia, decía alguien, como uno de los grandes males del presente. La indiferencia es una forma de pereza, dice Huxley. Y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama. Por eso la palabra del Señor, y el Señor advirtió, dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Esa expresión quiere decir que mucha gente, a pesar de conocer al Señor, va a ser indiferente al amor de Dios y por tanto indiferente al servicio. ¿Será que la indiferencia es uno de los grandes males que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando? Martin Luther King decía, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y alguien más decía que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Al menos el odio implica una resolución, una determinación. Dice. La indiferencia es la nada misma. ¿Y cuántas personas hoy viven de esta forma? Esto lo he mencionado en otras presentaciones y lo tengo siempre como una referencia importante. Dorothy Sayers dice, el principal pecado de hoy es no creer en nada, no preocuparse por nada, no buscar saber nada, interferir con nada, disfrutar de nada, no odiar nada, encontrar propósito en nada, vivir para nada y seguir viviendo porque no hay nada por qué morir. Un mundo lleno de indiferencia. Y cuando uno va a la palabra del Señor y ve lo que el Señor definió como iglesia, entonces mira la vida, la dinámica que disfrutan aquellos que sirven al Señor. El mundo hoy no da nada por qué morir. Pero sin embargo, por Jesucristo, vale la pena dar la vida. ¿Sí? Por Él sí. Muchas personas valoran la vida. ¿Saben lo maravilloso del pensamiento cristiano? Es que en el cristianismo vale la pena la vida y vale la pena la muerte. Todo tiene sentido. Es imposible ser indiferente. En sus tiempos, Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, estaba preocupado por todos estos elementos. Él decía, hay un problema de orgullo, falta de unidad, una pérdida del sentido de urgencia en la misión. Le preocupaba todo esto. Una teología estática, poco práctica, que no llegaba al corazón de las personas. Autocomplacencia. Una visión misional geográficamente limitada. Pero ¿sabe lo que más le preocupaba? Esto, él decía, la no centralidad de Cristo en el mensaje y la vida y la misión de la iglesia que llevan a la indiferencia. Es lo que más le preocupaba. De hecho, él terminó saliendo de un grupo donde él pastoreaba justamente porque sentía que había una indiferencia hacia las necesidades de las personas. Indiferencia. ¿Cómo vamos a estar nosotros en la iglesia? El teólogo José Martínez dice así, ser y estar en la iglesia. Sí, pero ¿cómo? Podemos estar en ella como meros espectadores, aportando a su crecimiento poco o nada, como simples convidados de piedra, como censuradores, implacables, como derrotistas amargados, pero también como eficaces colaboradores con un espíritu pacificador y constructivo. De acuerdo con la exhortación de Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Hacer algo en el nombre de Cristo equivale a hacerlo como Él lo haría, con el mismo dominio propio, con la misma humildad, el mismo amor, el mismo celo por la gloria de Dios, la misma entrega a la iglesia que Él tanto ama. Si soy iglesia, todo lo que para bien o para mal afecta a la iglesia, me afecta también a mí. Y mi estado espiritual influye en ella. Con ella me robustezco espiritualmente y glorifico a Dios o me debilito y le deshonro. Cuando la juzgo, me estoy juzgando a mí mismo. Si la condeno, es a mí mismo a quien condeno. Pero Dios no nos ha puesto para juzgar, sino para servir. ¿Podrá decir de mí, buen siervo y fiel? Reflexiona Martínez. A veces miramos la iglesia de la cuadra del frente. Pero si el Señor nos puso acá, somos iglesia. Sufrimos lo que se sufre.
trabajamos cuando hay que hacerlo y nos esforzamos en todo tiempo y damos nuestra vida. Servir en una iglesia que crece integralmente requiere entonces fortalecer nuestros procesos formativos, fortalecer nuestras iglesias locales, enfrentar los nuevos desafíos contextuales con pertinencia, con sabiduría, con valentía. Recuperar en cada uno de los miembros de la iglesia el corazón de un verdadero discípulo que anhele servir a Cristo como la prioridad de su vida. Tenemos que recuperar la pasión por la plantación de iglesia, acá en Chile y hasta lo último de la tierra. Tenemos que responder con determinación al llamado apasionante, ineludible e incontenible que quema hasta los huesos, como decía Jeremías. Traté de no hablar más en su nombre, pero no pude. Más fuerte es Él que yo. ¿Saben qué? Necesitamos perder con Dios. Necesitamos ser derrotados por el Señor. Y necesitamos dejar de discutir con Él. Si nuestra vida le pertenece a Él y si hemos sido llamados a servir, entonces somos participantes de un llamado glorioso en el cual todos nosotros debiésemos decir, sí, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Amo la iglesia donde me has puesto para servir y quiero caminar contigo y dar todo mi ser hasta la última gota, hasta el último momento. Consagración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires. Y en la segunda sección que leímos hay una palabra con la que quiero concluir y que de alguna forma define mucho eso. Miren, está allí un poco perdida en el texto. Versículo 46. ¿La ven allí marcada? ¿Qué dice allí? Sencillez. Sencillez. Ahí está la palabra griega allí arribita. Afelotes dice ahí. A significa sin. Felotes significa piedra con la que se tropieza. Es decir, sencillez significa sin esa piedra con la que se tropieza. La expresión es muy sencilla, tal y como significa sencillez. Implica quitar la piedra del camino para que no haya tropiezo. Y entonces llama la atención sobre algo muy importante. ¿Será que nosotros a veces le ponemos piedra de tropiezo al Señor para lo que quiere hacer en nuestra vida? ¿Será que con algunos pequeños detalles o algunas pequeñas decisiones estamos evitando que el camino quede limpio para que la obra del Señor avance como tiene que ser? ¿Será que a veces le pongo al Señor muchos peros y limito de alguna manera el rango de acción del Señor en mi vida porque hay cosas en las que no quiero que Él se involucre? Entonces la expresión es tremendamente simple, pero tremendamente gráfica para la iglesia de hoy. Sí, somos testigos, mártires del Señor, como dice allí, pero también sencillos, personas que no le ponen problemas al Señor para que obre en sus vidas. Para que una iglesia crezca integralmente se requieren entonces personas que sirvan como testigos con sencillez de corazón. Una persona que le dice, Señor, aquí está mi vida, obra en mí. Más fuerte eres tú que yo. No lucho más contigo. ¿Alguien le ha ganado alguna discusión al Señor? Yo no he podido en todos los años de pastor. Y es increíblemente, el Señor a veces no hace realmente como Él quiere y te lleva por donde Él quiere y como Él quiere a la manera de Él. Y por mucho que uno porfíe, a veces terminas dándote cuenta que simplemente sufres más, porque cuando Él quiere hacer su voluntad de determinada manera, la va a hacer. Él es el soberano. Él es el Señor de la vida de la iglesia. Y nos está invitando entonces a un camino donde nosotros mismos no seamos una piedra de tropiezo o no le pongamos problemas al Señor. Hoy la iglesia necesita siervos para crecer integralmente. Esta y la Iglesia Universal. ¿Hay siervos? ¿Hay siervas del Señor aquí que quieran crecer de esta forma? ¿Sí? Si hay piedras en el camino, ¿no será hora de tomar la escobita y dar una barrida y decir, Señor, el camino está limpio, el camino está abierto, no quiero más impedimentos, Señor.
No quiero discutir más contigo. Mi vida te pertenece. Mi vida es tuya. Me consagro delante de tu presencia para que oles en plenitud. Hoy van a disfrutar Santa Cena. ¿Saben ustedes que la Santa Cena recuerda no solamente un instante que tiene que ver con la muerte del Señor, sino que la consagración de aquellos que creen que está detrás de eso? Hoy es un hermoso momento en la Cena del Señor donde ustedes le pueden decir al Señor: Señor, no hay más piedras en el camino. Soy tu siervo, soy tu testigo, y la sencillez de corazón está dispuesta delante de tu presencia para que obres con poder. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga profundamente. Que la gracia y la misericordia del Señor los acompañen ahora y siempre. Y por supuesto, que el crecimiento que el Señor les dará en su gracia y misericordia sea sostenido siempre por su buena voluntad, por su palabra y afirmada en todos los pilares que hemos conversado. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Permítanme orar un momento y damos gracias a Dios por su palabra.